Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos un testimonio precioso, de los que a mí me gustan, ¿no? Sobre nuestro queridísimo amigo, el ángel de la guarda, un amigo inestimable, ¿verdad? Y hoy nos acompaña en el canal nuestra hermana Mariluz. ¿Qué tal, hermana? Hermano, muy bien, gracias a Dios. Qué alegría saludarlo. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla porque yo me enamoré de ese testimonio. Yo soy muy devoto de nuestro ángel de la guarda, ¿no? Y cuántas cosas hace por nosotros, ¿no? Nos libra, pues, de cosas que ni nos damos cuenta, ¿no? Peligros físicos, peligros espirituales, ¿no? Sobre todo. Y yo creo que es nuestro acompañante fiel. Y es un compañero que nos acompaña desde nuestra concepción, pues, hasta el final de nuestros días. Y dicen los santos, ¿no? Y las revelaciones privadas que nos acompañan incluso en el juicio y también, pues, en el purgatorio. Así que debemos de contar con su ayuda inestimable. Pues, hermana Mariluz, me encantaría, ¿no? Que se diera a conocer un poquito, pues, aquí en el canal, pues, que nos cuente quién es Mariluz, que nos haga una pequeña biografía de usted. Gracias, hermano. Bueno, mi nombre es Mariluz Vanegas, soy colombiana, vivo aquí en la ciudad de Bogotá. Tengo 30 años, por gracia de Dios soy consagrada a la Virgen María hace unos 10 años, misionera católica también, psicóloga y me dedico a transmitir, difundir a través de charlas, conferencias y también a través de psicoterapia personal uno a uno una metodología preciosa que es la psicoterapia de Santa Hildegarda, pero también pues trabajo en una metodología que el Señor me ha ido regalando a través de mucho estudio, la ha ido creando con herramientas también psicológicas que tiene nuestro querido doctor angélico Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús, unidos todos a Santa Hildegarda. Entonces, soy muy afortunada porque mi trabajo, pues estudio también, hago una maestría, por gracia de Dios, me estoy certificando constantemente, buscando las maneras, pero digamos que todos esos estudios en psicología convencional no son otra cosa sino tratar de darle más estabilidad a lo que es mi misión, que es la psicología de los santos. Entonces, soy muy afortunada porque mi trabajo casi que también es mi misión. Ahí también tengo gran parte de mi apostolado. Y bueno, básicamente a eso me dedico y una hija muy, muy amada por Dios. Fantástico. Yo sé que nuestros hermanos van a preguntar, tengo unos hermanos muy curiosos en el canal, y me van a preguntar dónde poder contactarla, ¿no? Yo voy a dejar pues su perfil de Instagram, pues aquí debajo en el perfil para los hermanos que quieran seguir o que necesiten, pues también pues algún tipo de ayuda de nuestra hermana, pues ahí pueden contactarla, ¿verdad? Y fantástico. Claro. Sí, hermano, yo también me dedico a hacer contenido en redes sociales, transmitiendo justamente esta metodología, así que bueno, es un honor también esa iglesia unida en donde lo tiene todo, ¿no? Todo lo tiene. Entonces, ahí pues cada uno da este instrumento de Dios como Dios quiere que sea y ahí con mucho gusto estaré muy contento de recibirlos en el canal. Fantástico, pues todos los hermanos pues a seguir, ¿no? A la hermana en su perfil y apoyarla, ¿no? Y también en su trabajo de evangelización, pues que todos sabemos que es tan complicado, ¿no? Y tan difícil, pues ir haciéndolo un huequito, ¿no? Y con todas las trabas que nos encontramos, ¿no? En todo lo que son los temas de las redes sociales, ¿no? Que a veces pues nos censuran sin saber por qué ni cómo, ¿no? Pero lo hacen. Pues Así es. algo bueno estaremos haciendo, creo yo. Algo bueno, algo bueno. Totalmente. Pues hermana, pues me gustaría que vaya pues contando su precioso testimonio y cuando vaya surgiendo cualquier tipo de cuestión, pues yo le iré preguntando cualquier cosita que vaya surgiendo y nada, intentaré interrumpirle lo menos posible, porque yo también quiero estar muy atento a este testimonio. Claro, hermano, no, y a mí me encanta de verdad, primero poder hablar, los colombianos somos muy habladores, entonces me encanta poder hacerlo de esa manera, pero también me encanta algo y es que a pesar de que yo he dado mi testimonio muchas veces,
yo siento que el testimonio se le renueva a uno, ¿no? Es decir, Dios vuelve y te destruye, vuelve y te hace milagros, vuelve y te pone a prueba, vuelve y te da milagros. Entonces, siento yo que el testimonio se va renovando constantemente. Mi testimonio es muy largo y lo he dado muchas veces de diferentes maneras. Yo siento, hermano, que usted no se me confirmará eso, pero cada vez que uno da su testimonio, como que el Espíritu Santo nunca permite que sea exactamente igual, ¿sí? Usted puede dar el testimonio 10 veces, pero 10 veces se encontró una historia que no se acordaba diferente. Y esta es Así es. la primera vez que me voy a enfocar específicamente en mi ángel de la guarda, ¿sí? Porque siempre ha sido muy general, siempre he contado, es tan largo porque pues son muchos años de mi vida sumergida en la nueva era. Y a través de eso, pues claramente uno tiene muchas experiencias durante más de 10 años. Yo vengo de una familia en donde mi mamá, por gracia de Dios, hoy en día es católica, consagrada también a Jesús por María, pero mi papá es hinduista, ¿sí? Entonces, ellos son casados por la Iglesia Católica, tienen el sacramento del matrimonio, pues porque mi papá siempre accedió a eso. De hecho, casi siempre estas religiones son muy sincretistas, ¿no? Entonces, eh, pues no lo soy yo, pero hablo acerca de que crecí en ese ambiente, ¿sí? Entonces, digamos que cuando tú creces en ese ambiente, pues ya no adquieres nada como moda, sino por cultura. Entonces, desde muy pequeña, pues sí aprendí a, no sé, digamos, a creer en las energías y los chakras y el aura, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas que, pues, que son muy naturales dentro de las religiones orientales y mucho más en el hinduismo. Yo también desde chiquita asistí a Eucaristía, pero pues claramente, a pesar de que mis papás decidieron criarme a mí y a mi hermana por la Iglesia Católica, pues mi mamá no tenía mucho conocimiento en ese momento y accedía a que también, pues, tomáramos todo lo que tenía que proporcionarnos la otra parte de mi papá, ¿sí? Entonces, era una mezcla de todo, era una mezcla de todo. Yo a veces siento que es más peligroso un cristiano tibio y así como que sincretista en todo que un cristiano frío. ¿Sí? Totalmente. Entonces, y eso es ahí donde dice el Señor, los prefiero, si va a ser frío, sea bien frío, pero tibio, pues como que no hay nada más peligroso que eso porque pues todo sirve. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó? Que yo desde muy chiquita sentía a mi ángel de la guarda, pero yo no sabía que era mi ángel de la guarda, ¿cierto? Como yo todo el tiempo pues estaba en medio de un diálogo donde tu chakra, tu aura, tu espíritu, tu energía y la tierra y la vibra, pues, pues claramente yo pensaba que pronto era simplemente como un espíritu que yo había traído o no sé, la madre naturaleza habló en ese momento, ¿cierto? Dándome alguna cosa pues sobrenatural. O sea, yo no tenía presente que era mi ángel de la guarda. Y resulta que yo como cuando tenía más o menos unos 12 años, empecé, o sea, yo no sabía, no tenía una noción real si yo había vivido muchas cosas o si me las había soñado. ¿Sí? Entonces yo decía, Dios mío, como que será que en realidad yo viví esto, o sea, ¿por qué? Porque era como si yo me viera a mí misma siendo chiquita, ¿sí? Y yo estoy segura que todos los niños tienen, incluso casi que ahí mismo que son bautizados, desde que son bautizados y tienen ese tiempo de gracia, desde el bautizo hasta la primera moción del pecado, hasta la primera inclinación, ¿cierto? Pues hay un tiempo de gracia gigante. Entonces, o sea, desde ese momento, y en ese momento estoy segura que el cielo se abre para que los niños tengan un contacto muy sobrenatural también, pues con esa parte angélica. ¿Mm? Y como lo dice San Pablo, no, o sea, es que nosotros estamos rodeados de espíritus y potestades, tanto buenas como malas. Y estoy segura que los niños son muy susceptibles a eso, pero pues fruto del pecado ya después eso se va borrando, ¿sí? Entonces, como que yo empezaba a tener imágenes mentales de cuando era bebé,
pero eran las mismas imágenes todo el tiempo y yo decía, Dios mío, o sea, empezó a haber una confusión muy grande en mí porque no sabía si me lo había soñado, si no me lo había soñado. Después de eso, yo seguía con esa misma duda, pero entonces también empecé a sentir al ángel de la guarda en ese momento sin saber que era el ángel. Ya voy a contar cómo supe que era el ángel, tiempo más adelante, pero yo nunca lo vi, simplemente fue como, mire, yo cuando lo cuento, porque es la primera vez que cuento algo sobre mi ángel de la guarda específicamente, pero a mí me da risa, pero yo lo describo, no es tal cual, pero es la manera en la que lo puedo describir, y es que yo lo sentía como cuando un perro se persigue la cola, que ve, que ve la sombra y empieza a perseguirse. Yo tengo una imagen muy marcada de la primera vez en la que yo empecé a sentir a mi ángel de la guarda como tal, que lo que le digo era más o menos los 12 años, y yo lo sentía como una presencia atrás y yo me veía y yo estaba todo el tiempo así. O sea, pero me causaba paz, ¿sí? O sea, en ningún momento me causaba intranquilidad, pero yo todo, y yo decía, daba vueltas y yo, pero ¿qué será lo que me persigue? ¿Sí? Eh, pero pues no lo tenía muy presente. Entonces, ¿qué sucedió? Que hasta ese momento, pues era esa sensación, y yo estudié en un colegio de religiosas, de monjitas, justamente españolas. Mi colegio, no sé si lo he escuchado, se llama Pureza de María. Sí. Sí, bueno, pues las hermanas del Pureza de María están aquí en Colombia y para mí en ese momento pues fue muy especial. El Pureza sigue siendo algo increíble para mí, pero en ese momento donde yo estudié había mucha más santidad incluso de la que hay ahora en la educación. ¿Sí? Entonces me acuerdo mucho que tenía una monjita que me decía, Lucecita, pero ese es tu ángel de la guarda. Entonces me dijo, empieza hablar con él, pero nunca le pongas nombre, nunca nada, simplemente llámalo Angelito, empieza a hablar con él. Y cuando yo empiezo a hablar con él, yo empiezo a sentir como una especie de diálogo interior, pero que no venía de mí. O sea, yo sabía diferenciar entre lo que era mi conciencia, o sea, ese pensamiento con ese diálogo que tú tienes internamente, a esa voz que te llega internamente, pero que es aparte de tu conciencia. Es algo místico que quizá no puedo describir, ¿cierto? Una especie, hermana, de locución. Yo no sé si será una locución porque me da como miedo ella, o sea, siento que es una palabra muy responsable, muy grande, pero yo creo que puede ser así, o sea, como lo he escuchado en los santos, que como que sienten, es una voz Sí, sí. clara, pero es una voz que te llega, ¿sí? Y que tiene de hecho ese tono diferente como cualquiera. O sea, tú me hablas y yo sé que tu tono de voz es este. Mi mamá me habla, cuando yo sentí esa voz, yo sabía que era mi ángel, ¿sí? Entonces, era algo muy extraño y cuando yo empecé a sentir esa voz, pues fue muy especial, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedió? Que yo esa voz empezó a cambiarse y lo que le digo, yo siempre sentía a mi ángel de la guarda por detrás mío. Eso es muy importante para muchas cosas que empiezan a ver después. Y el tema de esa voz interior también es muy importante. ¿Por qué? Porque yo empiezo a sentirlo y yo vivía muy en paz, yo vivía feliz. De hecho, tengo una experiencia muy linda. Yo tenía más o menos no había cumplido yo 13 años y salí a caminar y yo vivo en el mismo edificio, en el mismo conjunto desde hace muchos años. Y resulta que en ese momento en el barrio donde yo vivo estaba apenas en construcción, era un barrio muy nuevo y entonces habían muchos obreros y todo esto y yo me perdí. ¿Mm? Entonces yo no sabía cómo llegar. Y de un momento a otro yo vi a un muchacho, a un joven muy apuesto físicamente con un perrito. Y me dijo, ¿estás perdida? Y yo sí, estoy muy perdida. Y me dijo, ven, yo te voy a guiar hasta la salida. Y yo tenía mucho miedo porque había muchos obreros alrededor, era gente de todas formas que, eh, pues en un adolescente era peligroso, ¿cierto? Entonces me dijo, yo te voy a guiar. Cuando yo paso la calle y todo eso, yo con el perrito, yo me fui hablando con él. Cuando paso la calle, yo quería darle las gracias y cuando volteo a ver, ya no lo encontré nunca más. ¿Sí? Y yo duré con esa sensación de decir, pero ¿quién será? Pero yo nunca
nunca pensé que era mi ángel, hasta que volví y escuché en algún momento de oración esa voz que le digo interiormente y tenía el mismo tono de voz que ese joven que me dijo, te voy a llevar hasta la salida con mi perrito. ¿Sí? Entonces, yo decía, fue mi ángel, o sea, fue el ángel mío el que me guió, pero igual todavía era un poco escéptica porque pues yo no tenía una formación muy fuerte, sino por allá lo que me decía la monjita por un lado, lo que me decía mi papá por el otro. Y resulta que en la nueva era, pues también, ellos también son muy de Los Ángeles, ¿no? Los que no son, pero de Los Ángeles, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando yo más o menos, sí, tenía unos 12 años, también empecé con unos ataques de pánico muy fuertes. Y esos ataques de pánico se dieron por muchas razones que no me voy a centrar en cada una, pero pero a manera general, ¿por qué se dieron? Se dieron primero porque yo había experimentado un tema de abuso siendo muy chiquita, que bloqueé los recuerdos, pero todas las sensaciones las sentía vivamente. Segundo, esos ataques de pánico empezaron a darse porque a mí me hacía falta aminoácidos en el cerebro que son muy importantes y que no necesariamente tienes que llegar al medicamento psiquiátrico. ¿Sí? Pero pues me hacían falta neurotransmisores importantes, yo tenía una, o sea, una deficiencia fuerte de neurotransmisores y aminoácidos importantes para el sistema nervioso, y pues, y tercero, porque abrí puertas con el mundo espiritual muy fuerte, entonces yo caí en una depresión terrible desde que tenía 12 años, pero obviamente no sabía identificar qué era una cosa y la otra, porque cuando le digo que abrí puertas es justamente porque una vez en el colegio unas compañeritas estaban jugando algo, pues yo no sé cómo se llamará en España, pero yo creo que eso se mueve en todo el mundo, y es que uno lanza una moneda y entonces si te responde que sí, tu ángel, según esto, estos jueguitos, pone cara, y si te responde que no, entonces cae sello. Y esos parecen juegos inofensivos, pero la verdad es que todo lo que tú hagas en nombre del mundo espiritual va a tener una consecuencia tanto para bien como para mal. ¿Sí? Entonces, ellas a mí me invitaron a jugar y yo decía, qué maravilla, vamos a jugar con mi ángel de la guarda. O Sí. sea, ¿cierto? Entonces, yo decía, qué maravilla, vamos a jugar con mi ángel de la guarda. Y claro, yo ya venía teniendo experiencias, entonces uno de niño es como, pues yo lo conozco súper bien, ¿sí? Él a mí me ha hablado, en fin. Y claro, pues en ese mismo momento yo me acuerdo que desde ahí ya mi experiencia de sentir esa paz, ese gozo, ese juego empezó a cambiar, ¿sí? Y yo me enojé mucho porque yo decía, ¿por qué empiezo a sentir tanta tristeza y por qué empiezo a sentir otra serie de pensamientos y de voces? O sea, me abandonaste, ¿cierto? Me abandonaste. Yo le decía, ¿dónde estabas? Porque ¿dónde estaba esa voz? Claro. Fue muy, muy fuerte. Y claro, eso ya lo vine a entender tiempo después, pero cuando nosotros le decíamos, y claro, pasaban en efecto cosas sobrenaturales, entonces con las amiguitas era, eh, si el cielo existe, entonces que caiga cara, si no, que caiga sello, ¿sí? Y así, y entonces, si el niño que me gusta y cosas que parecen aparentemente ridículas o no ridículas para esa edad, porque yo pienso que para esa edad es como el mundo que uno tiene en su cabeza, pero sí, pues muy sencillas, ¿sí? Después de eso empecé a jugar también Charlie Charlie, ¿cierto? Con todo eso, que le espero que se mueve. Y bueno, llegué a juegos espiritistas que son pues muchísimo más pesados. Juegos espiritistas que ya tienen una connotación fuerte, que unos se conocen, otros no. En ese tiempo, cuando yo estaba, por ejemplo, uno tenía que jugar la Ouija en directo, hoy en día ya se puede jugar en internet, cosa que es Así terrible. es, ¿Sí? O sea, el totalmente. acceso está supremamente fácil, pero entonces terminé en juegos espiritistas muy peligrosos y al mismo tiempo, entonces, hacía cosas espiritistas, porque, a ver, a mí la gente me decía, ay, tú eres muy espiritual, yo también soy súper espiritual, y entonces la gente, hoy en día, como que ser espiritual quiere decir el que cree en la Pachamama, el que habla Totalmente.
la madre tierra, el que se fuma esto, que te dan las flores, ¿sí? Entonces yo, tiempo después, cuando a mí alguien hoy en día me dice, es que yo soy muy espiritual, yo digo, no, bueno, pues el demonio es un espíritu también. ¿Qué tipo de espiritual eres? Porque el demonio también es espiritual. ¿Sí? Entonces, como que, por eso es que a la gente le molesta tanto la connotación de palabra religioso. ¿Mm? Entonces hay gente que dice, no, yo no soy religioso, yo soy espiritual. No, es que no hay que tenerle miedo a decir yo soy religioso, porque el demonio Totalmente. no es religioso, el demonio es espiritual, ¿sí? Entonces, claro, yo feliz, no, yo soy súper espiritual, y en ese soy espiritual, pues empecé a hacer otras cosas espiritistas también. O sea, ya venía yo jugando eso, y también cuando hablo de cosas espiritistas, pero ya con una connotación de más luz, de más disfrazada, de cosas de luz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se empezó a dar esto? A través de baños con flores, entonces tú vas al río y haces rituales. Todo esto que te estoy contando, pues tuvo una duración de casi 10 años, ¿sí? Entonces, durante todo ese tiempo era irte a bañar con las flores, irte a bañar que para la prosperidad esto, ¿sí? Y muchos rituales además relacionados con la naturaleza. No sé si hasta ahí tienes una pregunta. Pues sí, hermana, pues qué curioso, ¿no? Que a veces esos juegos, ¿no? Que parecen muy espirituales, ¿no? Y que se disfrazan pues de una manera infantil, ¿no? Como el Charlie Charlie, ¿no? Hacer girar un lápiz o una moneda, o quizás pues improvisar, ¿no? Lo que es una ouija, ¿no? Hacer, Total. pues ouija significa en francés, ¿no? Sí y no, ¿no? Y hacer Y así lo ese tablero juegas. así, y ponen que este tablerito, ¿no? Y los niños se lo toman a juego, ¿no? Incluso, pues, incluso hay aplicaciones móviles o en internet, online, ¿no? Que está todo muy, muy a la mano para que un niño pequeño, pues, comience a practicar ese tipo de cosas que se camuflan porque el demonio es muy astuto, ¿no? Y se disfraza, pues, de ángel de luz. En este caso, pues, en un juego inocente, ¿no? Si no es nada, si hacemos preguntas inocentemente, y esto pues nos va a decir pues sí o no o a lo mejor, ¿no? Y los niños pues comienzan pues a curiosear, ¿no? Y a abrir puertas que luego, si Dios lo permite y esas puertas se abren y entra pues lo que sea, pues luego es muy, muy complicado, ¿no? Porque el niño luego quizás se retrae y no te va a decir, o no va a pensar el niño que eso proviene de ahí, ¿no? Que tenga pesadillas, o esté inquieto por la noche, no puede dormir, ¿no? Lo que llamaríamos una infestación demoníaca, ¿no? Una infestación. Y eso fue lo que me sucedió, hermano, ¿sí? Y ¿saben qué es lo que pasa? Que es así, tal cual, es sí o no, ¿sí? Entonces es algo que parece inofensivo, porque tú no haces grandes preguntas. Tú solamente es sí, no. ¿Mm? Y entonces es algo que parece completamente inofensivo. Y, y hermano, o sea, definitivamente este tipo de cosas, mire, se lo aseguro, un pelado, un niño que tiene desde los 8 años que se les despierta la seguridad, la curiosidad, todo eso viene de las películas. Y no tienen que ser películas de terror ni nada. Yo me acuerdo que a mí me llamó la atención y yo esa película la vi con mis papás porque aparentemente es de fantasía, pero fue Jumanji. Jumanji es literalmente el resultado de jugar una ouija, ¿sí? Y no es de terror y no es de nada, pero tiene una contaminación para la parte inconsciente de los niños donde dicen, por ejemplo, muchos niños terminan ahí metida en esa época con Jumanji, que fue mi parte, ¿por qué? Porque tú quieres vivir esa fantasía en tu cabeza, ¿sí? Y en esa época incluso todavía no era tan de frente como metían ahora. Hoy en día es de frente, ¿sí? Como lo meten. En esa época lo disfrazaban de fantasía, pero ya no. Entonces, es un tema súper complicado. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Hermana, ¿hubo alguna ocasión eh, en la que alguna presencia se hiciera presente en su vida? Sí, de hecho iba para allá porque, ¿qué sucedió?
Yo inicialmente nunca vi nada. Bueno, sí veía mucho, pero no veía nada como tal en el sentido en el que yo todo lo veía con sombras. ¿Qué comenzó a pasar? Yo lo que le decía ahorita, cuando yo empecé todos estos juegos, eh, por detrás mío, yo lo que le digo, yo a mi ángel de la guarda siempre lo sentía por detrás, ¿sí? Ni siquiera por delante, o sea, yo lo sentía por detrás y yo le hablaba, y yo, angelito mío, ángel de mi guarda. En ese momento, hermano, mire, yo empecé todo el tiempo a ver como sombras, pero era así, o sea, piu, 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 ¿sí? Era como todo el tiempo. Yo me estaba, o sea, yo caí en una crisis nerviosa terrible que en el colegio, eh, pues me mandaron para allá psiquiatra. ¿Mm? ¿Por qué? Porque igual la psiquiatría no te va a reconocer nada de esto. De una vez me mandaron medicamento psiquiátrico, ¿sí? Y lo que había pasado no era, no era algo ni siquiera psiquiátrico, era algo espiritual. Así es, que lo ¿Mm? suelen confundir bastante. Hermano, María Sima sí la ha escuchado. Sí, María Sima dice que los psiquiátricos, si estuvieran llenos de confesionarios y todo eso, gran parte de los psiquiátricos no está llena de gente con problemas psiquiátricos, sino espirituales. Yo no estoy desconociendo la psiquiatría, ¿sí? Porque además soy psicóloga, pero es que sí estoy reconociendo más bien que existe un mundo espiritual, ¿m? Y que no tal cual, todo es mental. tal cual. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que yo empecé a tener una presencia que todavía no veía detrás mío, pero me agarraba la cabeza así, o sea, mire, yo iba caminando por la calle y yo sentía que me hacía así, ¿sí? Fue terrible, o sea, y así duré mucho tiempo, entonces yo empecé a decirle, y yo empecé con la sensación de decirle a mi mamá todo el tiempo, yo me voy a morir, yo me voy a morir. Decía yo constantemente, ya para ese entonces yo tenía más o menos unos 14, 15 años, ¿sí? Y yo decía, yo todo el tiempo vivía con una sensación constante de muerte. El caso fue que esa sensación constante de muerte me llevó, pues, también a querer quitarme la vida, ¿sí? Yo había tenido una experiencia muy buena con el obispo de mi diócesis aquí en Bogotá. El obispo, pues, me supo atender, me supo guiar también con los laicos y las personas indicadas para que me pudieran dar la orientación y a partir de ahí empecé a conocer muchas cosas, pero ¿qué sucedió? El obispo a mí me dijo como, o sea, pues sí, hicimos temas de oración y eso, pero entonces lo primero que me decía es, usted tiene que salir de todas esas prácticas en las que usted está sumergida, ¿sí? Decía, la primera parte no es hacerle oración, sino que usted renuncie, Exacto. ¿sí? Hay gente que se dicta a que el padre vaya y le haga oración y hágame oración y hágame oración, pero usted necesita renunciar a eso, ¿sí? Entonces, pues yo todavía no es que tuviera mucho conocimiento a lo que yo tenía que renunciar. Yo dije, listo, yo renuncio a todos esos juegos que igual yo ya no los había vuelto a jugar, pero, eh, pero pues en mi cabeza yo no estaba renunciando a más otras cosas porque por falta de conocimiento, pues todo lo demás era espiritual. Así es. Porque curiosamente, hermana, pensamos, ¿no? Que vamos al sacerdote exorcista, ¿no? O al sacerdote que nos encomiende y pensamos que nos van a hacer una oración y ya. Nos vamos Total. para casa, listo, totalmente sin nada, ¿no? Y es muy importante, hermana, lo que comenta, ¿no? El tema de la renuncia, ¿no? Renunciar, pues, a todo lo que te ofrece Satanás y rechazar, pues, todas esas prácticas, pues, no sé, ocultistas, esotéricas, ¿no? Que una persona haya hecho. Y, por supuesto, como decía el padre Gabriel Amort, que el mejor exorcismo es una buena confesión. Y entonces, pues, te puedes asegurar, pues, que una gran parte de esa liberación, pues, ya la tienes avanzada. Totalmente, hermana. Y es que entonces, y eso yo lo vi tal cual. Yo tengo pacientes que llevan procesos de liberación, que incluso han pasado por exorcismos formales desde el Vaticano, y los tengo, ¿por qué?
porque antes del exorcismo tienen que tener un proceso psicológico donde sean capaces de renunciar a aquello por donde se les escapa la gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues nada, como que en mi cabeza yo decía, pues ya renuncié, pero en mi cabeza porque no crea, pues también la falta, no siempre es un apego mundano, sino la ignorancia. Dice el libro de Oseas, mi pueblo padece por falta de conocimiento. ¿Sí? Así es. Entonces, la ignorancia hace pues que tú empieces también a caer en muchas cosas. Entonces, el obispo me dice, usted tiene que renunciar, pero pues en mi cabeza no era que yo no quisiera, sino que no había el conocimiento, ¿sí? Entonces, el caso fue que yo dije, bueno, pero yo seguía sintiendo una presencia de muerte impresionante, una presencia de muerte, una cosa súper fuerte. Yo empecé a enfermarme todo el tiempo más y mi salud física empezó a deteriorarse mucho más. Esa voz que yo le digo en mi interior empezó a ser una voz que ya quería incitarme a quitarme la vida, ¿sí? Por eso los pacientes psiquiátricos y psicológicos muchas veces a mí me dicen, Mari, es que ¿cómo controlo esa voz? Y se vuelven adictos al medicamento porque un espíritu no lo va a exorcizar el medicamento, ¿sí? Entonces, esa voz interior, porque muchos empiezan a decirme, es que es una voz que no puedo controlar, y yo creo que Dios me permitió, nunca quiso que yo cayera en esto, pero me permitió vivirlo justamente para poder creer y entender lo que le pasa a tanta gente en sus procesos depresivos y ansiosos, cuando dicen, es que yo siento una voz que me impulsa a, esa voz no vino de gratis. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la raíz de la práctica que hiciste? Si todavía no has confesado, si todavía no la has renunciado, ¿dónde está esa raíz que necesitamos cortarla? ¿Sí? Entonces, el caso fue que claramente yo seguía sintiendo esa voz, seguía viviendo esas sombras, pero hasta ahí no había pasado como mayor cosa. Yo le cogí mucho fastidio a rezar el rosario, pero mucho, porque yo vengo de una familia que por muy sincretista que fuera, todas las noches mi abuelita, todas las noches, porque ella vive con nosotros toda la vida, desde que yo me acuerdo, rezamos el rosario en familia con mi mamá, mi papá pues no, pero yo le cogí, mire, es que era un fastidio. Claro, yo después lo entendí, yo ya tenía, nada más ese fastidio ya era una infestación, ¿sí? Porque obviamente el enemigo no deja habitar a la Virgen María. La Virgen María no puede habitar en su hogar, que es tu corazón, si tu hogar lo tienes gobernado por otras cosas. De hecho, María Sima dice que hay muchos niños que pagan un purgatorio fuerte, ¿sí? Justamente por todo esto. Y yo iba para allá, ¿sí? Entonces, el caso fue que después de que esto ocurrió y yo seguía como con eso, yo empecé proceso psiquiátrico, empecé a tomar medicamentos, yo duré casi 10 años tomando medicamento psiquiátrico, medicamento para dormir, en psiquiatría constante, en psicólogos, cualquier cantidad de psicólogos que te llevaban al yoga, a la meditación, a una cosa y a la otra, y yo cada vez sentía más de cerca un ángel negro, ¿sí? Lo seguía sintiendo de la misma manera, era un ángel negro. Y ya, ¿qué sucedió? Que yo ya había intentado pues muchas cosas, y como pues el enemigo se disfraza de tanta cosa, entonces yo terminé donde una angeóloga, ¿sí? La angiología, señores, no es igual al estudio de los ángeles, ¿no? Entonces, terminé donde una angeóloga y astróloga y una cosa y la otra, y yo feliz, pues porque yo decía, no, pues los ángeles, o sea, ya por fin lo voy a lograr recuperar. Yo que nunca le había puesto nombre a mi ángel de la guarda, y lo primero que ella me dice es, ponle nombre a tu ángel de la guarda. Es el error más grande del mundo. De hecho, siempre le digo, claro que no, el ángel no se le puede poner nombre, que no tiene la dignidad de ser humano que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, el ángel no es o sea, no es externo a nosotros, el ángel es como una huella digital. Y algo que a mí me enamora del ángel de la guarda es que cuando nosotros morimos, pues ellos van a adorar a Dios, porque no se repite un ángel para dos personas, ¿sí? Por ejemplo, los santos son universales, son un don de Dios para la iglesia universal, pero el ángel es un don de Dios
para cada uno de nosotros. O sea, el ángel de la guarda es como ese protector y ese guardaespaldas personal, ¿sí? Independientemente de que el alma se salve o no, pues el ángel no se tiene por qué condenar, porque el ángel es de Dios, ¿sí? Entonces, vuelve a adorar a Dios Padre. Y por eso no tiene un nombre diferente y ocurren muchas consecuencias. Y yo empecé a ponerle nombre a mi ángel, a llamar a otros ángeles que no son bíblicos, que por ahí dicen Uriel, Samuel, ¿sí? Todas estas cosas y empecé a desviarme nuevamente. Entonces, como el enemigo se disfraza de luz, en ese momento yo empecé nuevamente, que supuestamente a sentir a mi ángel, ¿sí? Pero era mentira, ya te vas a dar cuenta por qué. Pero yo seguí en unas depresiones muy profundas y con un profundo rechazo a la Virgen María. Entonces el laico que tenía el permiso del obispo en ese momento me dijo, tú no tienes un ángel, porque si eso fuera tu ángel y en verdad te diera la paz de Dios, te llevaría a la Virgen María. Y sí, y tú estás todo el tiempo en rechazo a la Virgen María. Entonces empezamos en mi casa una oración de liberación con sacerdote, todo eso. Y entonces me acuerdo mucho que estábamos en un momento de oración y pasaron muchas cosas muy amarillistas, entre tanto, eso el incienso hubo tanto humo y tanto fuego que los vecinos llamaron a los bomberos, ¿sí? Y nosotros en pleno ritual allá, pues con la iglesia, pero fue fuerte, ¿sí? No se debió haber hecho en mi apartamento, definitivamente. ¿Sí? En ese momento no era un exorcismo, no era más que una oración de sanación y liberación con un sacerdote, ¿sí? Pero igual tuvo un impacto gigante. Y en ese momento, entonces, yo, pues claro, se manifestó algo, ¿no? En mí. Y empezó a gritar y a gritar el espíritu que había, y que era como una lucha entre mí y el espíritu, aún dentro de uno, ¿sí? Entonces, era una lucha, una batalla espiritual. Y entonces, yo en un momento supuestamente empecé a sentir mucha luz, ¿sí? O sea, mucha luz interior y una cosa y la otra, y entonces el laico lo que dijo fue, dime el nombre de tu ángel de la guarda. Pues no quería decirlo, ¿sí? No quería decirlo, y eso empezó a gritar, y no quería decir el nombre de mi ángel de la guarda. Y entonces ya el padre dijo, pues en sus palabras de sacerdote, ¿no? O sea, me vas a decir tu nombre. Y pues claro, fue el nombre de un demonio, jerarquía media, ¿sí? Porque además los demonios tienen más jerarquía entre más voluntad tú tengas para adquirirlos. Por ejemplo, tú puedes tener una contaminación en medio de una discoteca, puedes tener una contaminación en otro tipo de ambientes, pero esos demonios que tú vas adquiriendo como contaminación no son los mismos que cuando tú libremente, pues dices sí, ¿sí? O sea, no que cuando tú libremente, entonces, claro, era un demonio. Y ahí nos dimos cuenta que sí, o sea, que ya habían presencias, que ya habían infestaciones, que yo estaba contaminada espiritualmente, ¿sí? Y pues el primer paso definitivamente para tener un proceso de sanación no era orar y orar y orar, sino también formarme, ¿sí? Porque el entendimiento se tenía que sanar. Entonces, esto era muy importante porque yo volvía y no era que yo no quisiera renunciar, era que el mundo, pues, está de acuerdo a tu necesidad, ¿no? Hermana, mucha gente dirá, ¿por qué se empeñan en saber el nombre del demonio? Porque Sí, muchos se preguntarán, ¿no? ¿Qué le interesa al exorcista? ¿Cómo se llama? Sí, es importante. Es importante total. porque el demonio cuando más débil está es cuando es cuando te dice su nombre. Cuando está en su total apogeo no te va a decir nada, ¿no? Pero cuando ya está débil, cuando ya está cansadito, ¿no? Porque el demonio sufre y sufre muchísimo. Imagínate el demonio con lo tranquilo que está en el infierno, por decir tranquilo, ¿eh? Que luego me tergiversan las cosas y me comentan unas cosas muy feas. Total, total. Eh, Imagínate el demonio, pues sí, está sufriendo ahí en el infierno, ¿no? El infierno, pues lo acompaña, ¿no? A donde
ese espíritu inmundo, pero ese demonio sufre. Imagínate el demonio escuchando todo el día plegarias a la Virgen, No, a los santos, pidiendo la intercesión de San Pedro, de San Pablo. Eso, el demonio sufre de una manera, pues, brutal. Brutal. total. Y es cuando te dice el nombre, es cuando el demonio ya empieza a dar el primer paso de salida. Es cuando ya está visualizando la puerta para salir, ¿no? Y también, pues, sabiendo el nombre, sabemos también la naturaleza, ¿no? De ese demonio. Mientras más datos tengamos de él, Exacto. pues vamos a saber por dónde entrarle, ¿no? Yo siempre digo, hermana, ¿no? Que a veces estas cosas es un poco también de táctica, ¿no? Es como en el fútbol, ¿no? A quien le gusta el fútbol. Pues si tú Total. visualizas un video de un equipo de fútbol que tú te vas a enfrentar la semana que viene, pues lo haces ¿para qué? Para conocer los puntos débiles, ¿no? Pues el demonio, pues cuando te dice ese nombre, que se resiste muchísimo, pues es cuando él está débil porque él no quiere dar ninguna señal de debilidad y quiere pues hacer sentir al exorcista como, mira, todo lo que estás haciendo es para nada, pero lo que no sabes es que ya comenzó su salida. Así es, o sea, lo que tú dices es muy importante porque, por ejemplo, en mi caso, cuando anunció el nombre, era un demonio de impureza y de ocultismo, o sea, de apostasía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué impureza? Porque aunque hoy no me estoy centrando en esa parte, justo como parte de la nueva era que me fue conduciendo a eso, yo terminé también viendo mucha pornografía, ¿sí? Entonces, ahí son muchos los demonios que empiezan también desde muy chiquita. Entonces, obviamente, ahí cuando él dice el nombre, fue una lucha espiritual fuerte, lo que te decía, ¿no? O sea, por eso es que y el cuerpo sufre, todo sufre, o sea, es fuerte. Entonces, ya cuando dice el nombre, ahí el demonio se siente expuesto, ¿sí? Se siente expuesto. Entonces, claramente es que es por eso. Y el padre no para hasta que te diga el nombre, ¿m? Porque ahí ya está muchísimo parte de la guerra ganada. Hermana, Entonces, yo sí. estoy escuchando ya a muchos hermanos que dirán, sí, pero es que el demonio es el padre de la mentira, ¿no? Muchos dicen, Ujú. ¿no? Y no hay que creerle, pero cuando se hace en el nombre de la iglesia y No, se le obliga, pues en el poderoso nombre de Jesús, al demonio no le queda otra. Obedece. Al nombre de Jesús, obedece. Porque yo sé que hay hermanos que van a decir, eso el demonio le podría haber dicho, pues me llamo, pues no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero es que cuando la iglesia en su autoridad, pues la iglesia tiene autoridad dejada por Cristo a sus apóstoles y a través de sus apóstoles, pues a los obispos pues le dan esa autoridad también a los sacerdotes encargados de esta pastoral, ¿verdad? Y el demonio pues tiene que obedecer, obedece. totalmente, hermano. O sea, es que justamente por eso es que la iglesia, ni siquiera todos los sacerdotes tienen el ministerio del exorcismo, porque es un poder y un permiso que otorga la iglesia para que ese sacerdote exorcista no lo haga en nombre de su sacerdocio, sino en nombre de la iglesia. ¿Sí? Totalmente. Es tan poderoso porque incluso en los rituales exorcistas dicen, o sea, por el poder de la iglesia, por ejemplo, la confesión se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Y los sacramentos se hacen así, no en el nombre del sacerdote, sino en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Pero es que es tan poderosa la iglesia que es la esposa de Cristo, ¿sí? Porque la iglesia es el resultado del cuerpo de Cristo entregado. Entonces, básicamente, pues ni siquiera se dice en el nombre de Cristo Jesús, sino en el nombre de la iglesia, o sea, su esposa, unificada con él. Porque cuando dice el nombre de la iglesia es porque asume que ya se ha hecho uno solo Cristo con ella. Como cuando los esposos tienen intimidad conyugal en el matrimonio, se hacen uno solo, ¿sí? Son uno solo, en el matrimonio son uno solo, entonces en el ministerio del exorcismo, Cristo y la iglesia se vuelven uno solo en esa intimidad. Entonces es una cosa muy hermosa, muy, muy hermosa. Y dentro de todo esto, hermano, pues ya después de eso, pues ya empezamos un proceso de formación, ¿sí? No solamente en todo proceso de sanación se tiene que sanar el entendimiento y para sanar el entendimiento tiene que haber formación, ¿sí? Entonces,
por ejemplo, hay muchos de mis pacientes que dicen, Mari, pero es que ¿por qué no nos podemos centrar en otra cosa? ¿Por qué tengo que aprender esto? Y yo, porque tenemos memoria, entendimiento y voluntad, que son las tres potencias superiores, ¿sí? Y si nosotros no sanamos el entendimiento, el demonio va a volver a tentarte por el entendimiento herido, ¿sí? Entonces, tenemos que sanar el entendimiento, que es básicamente ver todo a la luz de los ojos del Espíritu Santo. Y entonces el ángel de la guarda, justamente con esto para mí fue algo maravilloso, porque el ángel de la guarda te hace ver las cosas como las ve Dios directamente. Es como si tú tuvieras unos lentes, unos ojos, en donde dices, ok, tú las ves así, ahora te voy a mostrar cómo las ve Dios. ¿Sí? Tú quieres hacer esto, perfecto, pero quiero que lo mires como lo ve Dios. Tiempo después, sí, yo seguí en otras cosas fuertes, o sea, la última sesión en la que estuve de como de santería o de todas estas cosas fue cuando tenía 17 años, y ahí ya se acabó todo porque ahí sí supe plenamente lo que era el mundo espiritual. Yo tomé un montón de bebedizos y de cosas. Yo ya había sido consagrada a la Virgen María, pero yo lo hice, la verdad, hermano, como un ritual más. O sea, como, pues bueno, o sea, ya le he hecho a todos, ¿sí? O sea, yo Me lo falta, hice, me faltaba este, pues venga, vamos a hacerlo. sí, exacto, yo lo hice de esa manera. Y cuando este brujo o este chamán iba a hacer el acto de consagración, supuestamente para proteger, él empezó a gritar y a decir que él no podía consagrar algo que ya estaba consagrado, ¿sí? Que él no podía tocar algo que ya estaba consagrado a ella. Claramente el enemigo no nombra a María, sino pone otros. Hermana, ¿quién le dijo eso? Un sacerdote. No, eso fue Ah, vale. un señor brujo, Ah, ¿sí? de acuerdo, O de sea, acuerdo. antes, incluso después de que yo ya llevaba los procesos de oración sacerdotal de esto que le estoy contando, yo Ujú. todavía no tenía el entendimiento sano. Entonces yo pensaba que había muchos lugares, porque, o sea, a los que también me podían ayudar. ¿Mm? Porque fíjese, hermana, en la mística, ¿no? Hay un don que se llama la hierognosis, que es la facultad de un santo de saber lo que es profano y lo que está consagrado a Dios, ¿no? Pues Hermoso. eso que es un don, que Padre Pío entendía bastante de eso. A Padre Pío le llevaban, por ejemplo, un rosario, ¿no? Que ya estaba bendecido. Padre Pío lo veía y se lo devolvía y dice, no, esto ya está bendecido. Él tenía la capacidad de distinguir lo que es lo profano a lo sagrado, ¿no? Wow. Igualmente, ese brujo, por esas facultades, ¿no? También esos poderes que le ha dado el demonio, pues dice, yo ahí no puedo tocar ya porque eso ya está consagrado, ¿no? Pues para que Total. veamos, ¿no? Cómo el poder del demonio, ¿no? Pues también pues, tiene su paralelo en la teología católica. O al Ujú. contrario, sería al contrario, ¿no? Porque como el Padre Amor decía, y me parece muy gracioso, y es totalmente cierto, ¿no? Decía, en tono así jocoso, ¿no? Con su forma de humor italiano, ¿no? Decía que el demonio era la mona de Dios. Porque si tú cuando vas a un zoo, ¿no? Y ves a una monita o a un mono, ¿no? Y tú te rascas, pues no sé, aquí, ¿no? Y el monito, pues hace igual, ¿no? Pues el demonio hace igual. El Señor le da a los santos, ¿qué don? Y la hierognosis, ¿no? Reconocer lo santo de lo profano. Pues el demonio, ¿qué hace? Pues algo grotesco, ¿no? Porque lo que hacen es para utilizarlo para el mal, ¿no? Pues de una manera grotesca, de una manera fea, pues ofrece esos dones parecidos, no son los mismos, ¿no? Pues a sus sacerdotes también, que son esos brujos. Imagínate, es total, es súper fuerte y eso a mí me sorprendió, porque claro, el Señor me vio y no podía decir no, no puedo, porque no puedo consagrar algo que ya está consagrado. Fue muy grande, ¿sí? O sea, me iba a consagrar al enemigo, ¿sí? Wow. Pero en el momento en el que él iba a hacer el acto, obviamente él no le iba a decir a mi papá, la voy a consagrar al enemigo, ¿sí? Fue todo un tema maquillado, un tema de le voy a imponer espíritus de protección así angélicos, mejor, sí, fue algo pues muy diferente, pero en el momento en el que él iba a hacer su supuesta consagración, él dijo, no puedo, porque lo que es de la Virgen María, el señor brujo no dijo la Virgen María, ¿no? Sino cualquier cantidad de calificativos despreciantes hacia nuestra madre.
pero decía, no la puedo consagrar, pues no puedo imponerle nada porque esta niña ya es de ella, ¿sí? Entonces, es algo maravilloso además lo que hace la consagración, lo que hace nuestro ángel de la guarda. Y ya después de ese momento, yo nunca más en mi vida, nunca más en mi vida, pues volví, ¿cierto? A tomar, gracias a Dios, nada de eso, renuncié completamente, me empecé a formar y pues obviamente eso toma mucho tiempo, pero ya tú empiezas a preguntar todo, la Eucaristía diaria, la confesión constante y poco a poco, no voy a decir que en ese momento me llegó la conversión, porque la conversión no es un hecho que te llegue a causa de algo sobrenatural, la conversión es una decisión que tú tomas todos los días, ¿sí? Entonces yo no voy a decir que ahí me llegó la conversión, no, pero sí voy a decir que fue una semilla gigante y a partir de eso tengo que decir que lo seguí sintiendo no, a mí, al ángel negro, ¿sí? Ya después eso se desapareció a través de oraciones de sanación, de liberación, de estar así, pero ¿qué sucedió? Que yo no volví a sentir durante muchos años a mi ángel de la guarda y yo lo sentía como una ausencia, yo sabía que él estaba ahí, pero ese sentir humano, o sea, no lo volví a sentir en mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no lo volví a sentir? Yo porque entendí. Porque ya entendiendo, estudiando un poco más el tema del ángel de la guarda, tomando acompañamiento espiritual, pues yo en medio de mi juventud pasé, no muchos años, pero sí unos 3, 4 años, en medio de fiestas, de discotecas, de todo esto. Y algo que decía el padre Pío justamente era pues que el ángel de la guarda, pues si tú entras a una discoteca no esperes a que él entre contigo. Sí, o sea, no, él no va a entrar contigo a eso, no va a entrar contigo a pecar, no va a entrar contigo a ver una película que no tienes que ver, no va a entrar contigo. Entonces, claramente entendí, porque a pesar de que yo ya no estaba en una vida esotérica o algo así, pues sí estaba en medio del mundo en donde mi ángel, y también algo que ya cuando empecé a estudiarlo y empecé a entender, una motivación muy grande para yo dejar plenamente el mundo es, plenamente, estoy luchando, ¿no? Pero, pero pues, o sea, para renunciar a ese tipo de cosas, fue que el padre Pío decía que el ángel de la guarda perdía mucha fuerza. Era como si nosotros le metiéramos como un cuchillo y él se quedaba sin fuerza para poder defendernos. Y entonces, él tiene un texto, no recuerdo cuál es, pero yo lo veía, o sea, yo me imagino las palabras del Padre Pío, yo tenía un cuadro en mi cabeza como, por ejemplo, que a ti te va a pasar algo espiritualmente malo, pero como llevas una vida de tanto pecado, el ángel de la guarda ha perdido tanta fuerza que no puede defenderte y llora porque no puede, no tiene las fuerzas para cumplir con sus labores de ese guardián para lo que ha sido creado. Entonces el ángel de la guarda se pone muy triste al ver que quiere defenderte, quiere luchar contigo esa guerra espiritual de la que habla San Pablo, pero no puede porque ha perdido mucha fuerza. Y eso para mí fue una motivación gigante, gigante, ¿sí? Es decir, aquí puede entrar mi ángel. Y cuando yo empecé a preguntar, o sea, al principio preguntaba sin nada, sin ninguna intención, pero empecé a hacer el ejercicio de verdad. Yo decía, ángel mío, tú quieres entrar, o sea, tú puedes entrar aquí. Y un día me respondió, o sea, me volví a sentir nuevamente esa emoción interior, ¿sí? Yo lloraba porque me dijo, no, por favor, pero me lo decía sin juzgarme, ¿sí? Sino como con esa emoción de decir, ya puedo volver a estar contigo, o sea, ya puedo volver a defenderte, a dar la guerra por ti. Entonces, para mí eso fue una motivación muy grande y después el mismo ángel de la guarda pues me llevó a enamorarme plenamente. Hoy en día uno de mis grandes amigos del cielo y que tengo muchas experiencias con él es San Rafael Arcángel. Wow. San Rafael Arcángel para mí ha sido un amigo gigante porque después de que yo pasé todo ese proceso, pues yo empecé con un proceso de artritis degenerativa, ¿sí?
siendo muy joven. Entonces, pues yendo por la línea de Santa Hildegarda, claramente son cosas somatizadas y enfermedades. Cuando hablo somatizado no es solamente que hay gente que dice, pero yo no estoy somatizando nada porque yo no estoy triste, no, sino somatizas el pecado también, ¿sí? No es solamente que somatices la tristeza, la rabia, el estrés, también el pecado se somatiza, ¿sí? Entonces, empecé con todo eso, mi papá le dio un cáncer fuerte y yo seguía con unas tendencias hacia la ansiedad muy, muy fuertes. Un día estábamos entonces con una niña, o sea, que tenía un proceso espiritual muy fuerte y a mí me dijeron, acompáñala, solo acompáñala mientras tanto, también desde lo psicológico a mirar a ver qué pasa. Y yo empecé a sentir que mi ángel de la guarda me decía, llama a San Rafael Arcángel. Y entonces yo no conocía nada de San Rafael Arcángel, pero internamente, o sea, no es más, solo internamente, sin ningún tipo de mucha fe, pero con las ganas. Le dije, San Rafael Arcángel, yo te pido por favor que si tú eres el médico del cielo, porque además San Rafael Arcángel no solo es el médico del cielo, es el exorcista del cielo. San Miguel es el militante, ¿sí? Es el que da la batalla, pero San Rafael es el exorcista. Entonces, yo le decía, por favor, te pido que saques todo espíritu de lujuria, lo que tú veas que esta persona está somatizando. Y esta niña empezó a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y al final decía, llevaba años con la sensación de querer vomitar y nunca había podido. Ella quería vomitar todo ese montón de santería, pero no, duraba años con esa sensación acá. ¿Sabes lo que es años estar con sensación de náuseas y no poder hacerlo? Eso es un sufrimiento, ¿sí? Y San Rafael Arcángel fue un gran intercesor hasta que ya después yo volví nuevamente hacia una casa de sacerdotes increíbles que son de la Orden de la Santa Cruz. Ellos son exorcistas y el padre Gregorius, que seguro de pronto por ahí lo has escuchado, es un gran sacerdote exorcista, me dijo, él es muy radical también. Y entonces él me miraba y ya con ternura me dijo, ¿sabes que San Rafael Arcángel con tu ángel de la guarda te aman profundamente y están aquí presentes para decirte, ¿sí? Que tienes una misión muy grande de poder transmitir su amor, de poder, o sea, de poder transmitir su amistad. Y él me decía, él te regala en este momento la gracia de sentir su amor. Y yo empecé a sentir, eso no me dijo nada raro, ¿no? Eso como te regala en este momento la gracia de sentir su amor. Y yo literalmente empecé a sentir de una manera sobrenatural el abrazo de San Rafael Arcángel. Mi papá cuando estaba en la clínica, por ejemplo, a pesar de que su ángel de la guarda de pronto debe estar muy triste por sus creencias o algo, yo le decía a mi ángel de la guarda, por favor, dale fuerzas al ángel de la guarda de mi papá para que pueda seguir combatiendo, lo que no se desanime, porque él tiene que llegar al cielo y su ángel de la guarda le va a entregar esa alma a Dios. Y así le decía a San Rafael Arcángel, por favor, exorciza todo aquello. O sea, ha sido una experiencia gigante a través de la enfermedad en mi vida, que eso es otra parte de mi testimonio diferente, pero a partir de la enfermedad ha sido cuando más mi ángel se ha regocijado y donde más he conocido pues también a dos grandes amigos. Mi ángel me ha llevado primero a San Rafael Arcángel, a Santo Padre Pío y a Santa Gema Galgani, que es otra gran amiga de los ángeles, ¿no? O sea, que también si queremos aprender sobre ángeles en los santos, Santa Gema Galgani, bueno, la regañaba, o sea, es increíble. Y, y bueno, así vamos, hermano. Fantástico, hermano. Yo recuerdo también Don Bosco, ¿no? San Juan Bosco tenía también muy fuerte devoción a su ángel de la guarda y su ángel de la guarda, es curioso, aparecía en diferentes ocasiones como un perro para ayudarle. Se llamaba, se llamaba Gris, porque ¿no? Por el pelaje, ¿no? Era color gris, pues él le llamaba Gris. Y él, curiosamente, había momentos que aparecía ese perro y misteriosamente, pues igualmente, pues desaparecía, ¿no? Sin dejar ningún tipo de rastro, ¿no? Rastro. Y es que es fabuloso, ¿no? Es fantástico, pues, el saber que tenemos, pues, a un amigo
fiel al lado nuestro, que nos acompaña pues a cualquier lugar, menos a los lugares que no debe de ir. Por eso no ofendamos, ¿no?, a nuestros ángeles de la guarda, porque también se Sí. ofenden y también son celosos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, dice en en Hebreos, en el capítulo 1, creo que es el último versículo, cuando habla, ¿no?, el escritor sagrado sobre la superioridad de Cristo sobre todas las potestades angélicas, ¿no? Y al final de ese capítulo 1, dice la palabra de Dios, no son todos esos espíritus en relación a los ángeles, ¿no? No son todos esos espíritus los guardianes de todos aquellos que van a heredar la salvación. Pues tenemos a ese amigo fiel, ¿no? Que es el ángel de la guarda. Y antes, hermana, tocó así, una pinceladita, ¿no? Tocó sobre cuando nuestro ángel nos quiere ayudar, ¿no? Hay veces, Santo Tomás de Aquino, ¿no?, lo aborda en la Suma Teológica, ¿no?, y llama a esas inspiraciones que tenemos, ¿no? Ay, es que parecía que me lo dijeron. Pues eso Santo Tomás le llama iluminación, ¿no? Es como si vamos por dos calles y tú dices, ¿por cuál, por cuál voy? Bueno, voy para la derecha. Y ahora, pues no sé, por la calle izquierda, pues hubo un enfrentamiento de lo que sea y te salvaste la vida. Y tú dices, parecía que me lo decían, ¿no? Pues de Así igual es. manera, ¿no? Pues nuestro Padre Angélico, pues nos decía eso, ¿no? Que eso era una iluminación interior de nuestro ángel, ¿no? Para librarnos, pues en ese caso, pues de un peligro físico. Ujú. Sí, hermano, y de hecho es algo tan lindo que, por ejemplo, yo, pues eso ya es una infidencia, nunca lo he comentado, eh, nunca, pero es algo muy lindo porque, por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar con cada uno de mis pacientes, siempre le digo, ángel de mi guarda, por favor, comunícate con su ángel de la guarda para poder Así es. inspirarle a esa persona todo aquello que Dios quiere que haga. Pero la persona no sabe, ¿no? O sea, pero es algo que por interiormente siempre antes digo, por favor, esté presente, que su ángel se haga presente. Entonces es un regalo gigante y de repente las personas con lo que tú me dices me dicen, ay, es que me llegó esto. Yo por dentro digo, ¿no será que tu ángel te lo dijo? ¿Sí? Entonces, el doctor Angélico Santo Tomás de Aquino es increíble, justamente por eso está dentro de la metodología psicológica, pero es algo tan maravilloso, las mociones interiores. Hay gente que dice, es que no me causaba buena vibra este lugar. Claro que no, o sea, estaba tan lleno de espíritus de pronto del enemigo que tu ángel de la guarda te dijo, por ahí no es, aquí no tienes que estar. Y a mí también he sentido como me regaña fuertemente porque por supuesto soy una simple pecadora con ganas de santidad, pero pecado pero con ganas de santidad al menos, ¿no? Y claramente, pues ha sido, yo creo que, hermano, algo que para mí fue la determinación más grande, no para dejar de pecar porque todos los días pecamos, pero, por ejemplo, para nunca más volver a entrar a una discoteca, es decir, es que aquí no entra mi ángel y estamos, y por dentro sí hay miles de demonios, miles, y yo entrar ahí sin mi ángel de la guarda, pues bueno, o sea, ¿cómo voy a salir si no hay nadie que dé la batalla por mí? ¿Sí? Entonces ha sido una motivación muy, muy, muy grande, pues para poder tener algunas renuncias. Otras me siguen costando como a todos, pero creo que una motivación tan grande es decir, ¿qué estoy haciendo con mi ángel? O sea, es maravilloso. Pues, hermana, dijo algo muy interesante, ¿no? Sobre el tema de la santidad, ¿no? Que cómo vamos a ser santos. Yo a eso no puedo aspirar, ¿no? El primer paso para ser santo es querer serlo. Así es. Ese es el primer paso. Planteártelo, ¿no? Pues yo quiero ser santo. Pero como con todos mis defectos, sí, con todos tus defectos, el Señor te va a ir moldeando y te va a hacer santo, ¿no? Pues yo creo que esa es la idea, querer serlo y a través de ahí, pues, trabajarlo, ¿no? Que es lo importante, como también dijo la hermana, que la conversión es un constante, ¿no? Es un día a día, ¿no? Es una lucha
interior, ¿no? Como San Pablo decía San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lógicamente el cuerpo pues te dirá, pues vete a la playa, y el alma te dirá, vete al Santísimo, ¿no? Hay una lucha ahí interior entre nuestra carne, ¿no? Y nuestro espíritu, ¿no? Que nuestro espíritu, pues, desea las cosas de arriba. La carne no. La carne lo que busca, pues, es traer esa pelea, ¿no? Esas dificultades en nuestra vida espiritual que a veces son tan complicadas, ¿no? El combatirlas, pero, pues, con la gracia de Dios, pues, todo es posible. Pues, hermana Mariluz, mil gracias por haber traído este pedazo de testimonio precioso, el que nos ha dado, y yo espero que este testimonio pues aumente pues en nuestros hermanos la devoción, ¿no? A ese espíritu tan, tan bueno, ¿no? Que nos da Dios, como he dicho antes, ¿no? En el momento de la concepción, incluso la Iglesia enseña que incluso los que no son católicos, un protestante, aunque lo ignora, él no lo sabe, pero ahí está. Sí. Un musulmán, quizá no lo sabe, no sé, igual aparece un musulmán aquí y me dice, sí, yo lo sé y creo en eso. Vale, perfecto, mejor que mejor, ¿no? Pero todos tenemos, pues, ese espíritu, porque a veces, hermana, nos pintan en la iconografía cristiana, pues, a los ángeles, pues, como unos bebés con alitas, ¿no? Muy tiernos, ¿no? Pero eso es engañoso, es engañoso. Tu ángel es un auténtico guerrero y si tiene que sacar la espada, la va a sacar y le va a dar, pues, al otro, al que te conté, pues, bastante duro. Total, hermano, algo que me gustaría decirle a la gente antes de despedirnos es que no esperen a sentir a su ángel de la guarda para hablar con él. No le pongan nombre, simplemente díganle ángel mío, o sea, no hay más, ¿sí? Santa Gema Galgani le decía angelito, ángel mío, Padre Pío también, el doctor Angélico Santo Tomás de Aquino también llamaba a su ángel, San Juan Bosco, o sea, no le pongan nombre, pero de verdad tampoco esperen a sentirlo sobrenaturalmente para decir, ah, claro, es que lo siento, entonces aquí está mi ángel. No, o sea, Dios es una certeza donde si usted, más se demoran ustedes en llamar a su ángel de la guarda que él en llegar, ¿sí? Entonces, a lo que los invito es a que no esperen a sentir para creer que su ángel está verdaderamente ahí. Por ejemplo, yo le digo a él, organízame mi día para que yo pueda ir a misa, organízame mi día, o sea, pídanle ayuda a él, díganle, organízame mi tiempo para poder hacer el rosario, organízame, o sea, ayúdame a ver las cosas como las vería Dios para poder amar más a la Virgen María, pero es decir, o sea, pídanle, él está feliz de eso, él no está allá con una humildad de decir, ah, tú sí pides, no, pues no, o sea, pídanle al ángel de la guarda y denle las gracias, hablen con él. Yo sé que al principio se puede sentir algo como, ay, estoy hablando solo. Le estás hablando, o sea, el espíritu sabe que no estás hablando solo, ¿sí? Sino que real y verdaderamente estás hablando. Yo me levanto y yo le digo siempre buenos días Jesús, buenos días María, buenos días Angelito, ¿sí? Y aprovechen eso, cuando ustedes tengan que hablar una conversación incómoda con sus hijos, con sus esposos, díganle, ayúdame a que las palabras las digas tú, o por favor te pido para que hables con el ángel de la guarda de esa persona para que disponga su corazón. Pero dejamos perder tantas cosas de nuestro ángel que ojalá puedan después de esta sesión enamorarse mucho más. Totalmente, totalmente. Pues, hermana, antes de despedirnos, pues me gustaría hacer pues, una oración pues, a nuestro ángel, ¿no? A nuestro ángel de la Sí. guarda, en homenaje, pues, por todo lo que hace por nosotros y por toda la vergüenza que debe de pasar mi ángel conmigo. Yo me lo imagino como el meme que es así como, Dios mío, perdónala. Pues bien, vamos a hacer una pequeña oración a nuestro ángel de la guarda y nos veríamos pues ya en el siguiente programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi santo ángel de la guarda, cuida de mi alma y de mi cuerpo, ilumina mi mente,
para que pueda conocer mejor al Señor, mi Dios, y amarlo con todo mi corazón. Vela por mí cuando rezo, para que no me deje llevar por las distracciones de la vida. Amén. Amén. Pues Dios os guarde, Dios os bendiga.